en eso. Tuve una crisis ahí de decir, bueno, está, pero todo lo que estudié todos estos años, tener que empezar una carrera de vuelta, no una carrera, una orientación, y bueno, el tema es que dije, bueno, está, me tiro porque me gusta y empecé todo de vuelta. En aquel momento no había biología molecular acá en la Facultad de Ciencias, no se estudiaba biología molecular, una cosa nueva. Entonces, estuve, bueno, primero creo que es importante, me presenté una beca para Inglaterra, que en principio la gané, y entonces me despedí del trabajo de veterinario, me peleé con mi novia porque me iba a estar como 4 años afuera, arreglé todo para irme y a último momento me dijeron que había quedado para el año que viene. Así que ahí fue difícil volver todo para atrás. Maravilloso, qué momento. Y yo ya era difícil volver atrás porque ya había quemado todas las naves y mi novia me supo entender eso, sí, que eso fue lo más fácil. Pero estaba enamorada. Estaba enamorada. Y ¿sabes? Después me casé, hasta los 25 años en que me casé. Pero no, una cosa importante, en aquel momento, me acuerdo recién había venido Ricardo Berlich, el ministro de Educación, que trajo un poco un foco de biología molecular, vino con mucha preparación de Francia, era un poco el líder en eso. Y yo lo había conocido, bueno, yo en el medio, yo trabajaba como veterinario de lunes a jueves y me venía acá a hacer un curso de experimente estable de biología molecular, tuve 6 meses así, en esa así venía, hice un curso básico de biología molecular con Ricardo Berlich. Entonces le conté la historia y me dice, mirá, hay un curso en Brasil, en Porto Alegre, los brasileños acaban de declarar, hablo del año 86, 87. Le van a dar mucha importancia a la biología molecular y a la biotecnología. Hicieron un llamado de todo el país, seleccionaron a 20 personas y esas 20 personas le van a hacer un curso intensivo para que después vayan a hacer doctorados afuera. Ya tienen doctorados en todos lados del mundo, los brasileños tenían. Para esas cosas son muy pragmáticos, o sea, agarraron y dijeron, bueno, esto nos interesa y le vamos a adjudicar 5 millones de dólares. Y bueno, y entonces me dijo, esto se va a hacer acá en Porto Alegre. No creo que te den bolilla porque hicieron una selección de la Gran 7, hace un año que están eligiendo gente, o sea que... Pero capaz que podés escribirles y decirles que querés ir como oyente. Y bueno, y yo agarré y dije, no, si yo llamo o les escribo, no me van a aceptar. Entonces, fui directamente y fue muy gracioso porque hablé con los directores, los que estaban a cargo de eso, y le digo, no, mire lo que me pasó, yo tenía una beca para Inglaterra, justo uno de ellos había estado estudiando en Inglaterra, y dice, sí, estos ingleses son los desgraciados, siempre hacen lo mismo. Y le digo, yo me gustaría hacer el curso de ustedes, aunque sea como oyente, porque yo sé que la parte práctica, el laboratorio, las pipetas, pero a ir a los cursos a escuchar, que eso, digo, por más que no tengan cupo. Y estos brasileños muy macanudos me dicen, no, para un poquito. Y se fueron, estuvieron 3 minutos conversando, volvieron y me dicen, vos sos Azambuja, ¿no? Mi apellido es de brasilero. Nosotros decimos Azambuja, pero se dice Azambuja. Vos sos Azambuja, no sé. Y sos uruguayo, sí. Lo que pasa es que este curso es solo para brasileros. No puede haber nadie que no sea brasilero. Pero esto lo apoya Brasilia específicamente para los brasileños. Bueno, pero vos sos Azambuja de Uruguay. Entonces acá vamos a poner que sos Azambuja de Uruguayana. Me decretaron brasilero y me dieron beca, además unas becas que no saben lo que era la beca, o sea, con la beca yo alquilé apartamento, me compré un Volkswagen, una cosa maravillosa. Y ahí fueron, no, las becas brasileñas son famosas, los brasileños en el mundo viven como reyes. Ya. Después de eso, yo me tocó ir a Francia un año
Y me acuerdo que los brasileros, los estudiantes brasileños eran los que organizaban las fiestas. O sea, Brasil en ese sentido tiene unas cosas muy claras. Y bueno, entonces ese fue un curso muy intenso, muy bueno. Me acuerdo que era una locura, empezábamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche. Y encima había que estudiar para el otro día, o sea que era masacrante. No, pero la lección de eso es que creo que es importante cuando uno quiere ser emprendedor de ir un poco más allá, ¿va? Porque yo estoy seguro que si llamaba por teléfono o si mandaba una carta me decían que no. Si no vas un poquito más, si no transgredís un poco, no alcanzás. Eso yo creo que en ese caso fue importante. Y después cuando volví me contrataron al Clemente Estable. Y en el marco del Clemente Estable había un proyecto con Francia, y en el proyecto con Francia para el genoma humano, uno del proyecto tenía que ir a Francia y el único que podía ir al final era yo, porque eran las mujeres que estaban casadas y no sé qué. Y me fui al Curie a estudiar biología molecular de cáncer y mapeamiento de cromosoma 22. En humanos, en niños. Después de ahí volví y me contrataron en INIA para montar la unidad de biotecnología de INIA. Que en INIA también. Yo tuve mucha suerte, mucha suerte en caer justo en momentos. En aquel momento cuando yo volví, en el INIA habían recibido un crédito del BID gigantesco y fue cuando se fundó el INIA. Entonces habían decidido crear toda la unidad de biotecnología. Ahí en la unidad de biotecnología, bueno, con los arquitectos, con los ingenieros, lo tuvimos desde el edificio hasta el equipamiento. Ahí teníamos, con unos amigos del Clemente Estable, que éramos 5, habíamos empezado una empresa que le habíamos puesto UruGen. Me acuerdo que estaba bueno porque era Uruguay Gen, pero además parecía UruGen. Y para hacer análisis de paternidad. En principio no los hacíamos nosotros, los mandábamos a Estados Unidos, pero en aquella época por un análisis de paternidad se cobraban como $1.500, o sea que era una cantidad enorme de plata, nosotros pagábamos la mitad de eso. Pero nunca nos dio para nada porque cada uno seguía trabajando en lo suyo y hacía esto en los ratos libres, ¿no? Y se nos complicaba porque nos llamaba la gente para pedir hora y habíamos hecho un acuerdo con el laboratorio Fertilab en aquella época, que yo después volví años después, pero cuando venía la hora de la consulta nadie podía salir de donde estaba, o sea, había una cantidad de impedimentos que hacían que las cosas no fueran ni para atrás ni para adelante. Y en el INIA a su vez, yo como jefe de investigación de la parte de animal, de biotecnología animal, no estaba muy contento en cuanto a que los recursos nunca llegaban sincronizadamente, o sea, por ahí teníamos plata para comprar equipos pero no podíamos comprar reactivos y si podíamos comprar reactivos no teníamos gente, entonces era un lío. Y entonces yo dije, bueno, yo de este lío no voy a salir si no creo un ámbito en el cual yo pueda controlar las variables. Esto de la biología molecular es como si fuera una cocina, digamos, donde uno tiene que coordinar ingredientes, coordinar componentes, enzimas. Hace falta mucha coordinación, entonces todas las cosas son importadas, entonces yo dije, bueno, yo me tiro a montar mi propia empresa y en mi propia empresa yo seré responsable de que lleguen las cosas a tiempo, de coordinar los recursos, ¿no? Es decir, un emprendedor en definitiva lo que hace es coordinar recursos de todo tipo, o sea, en las dos presentaciones que vimos recién, ellas tienen que coordinar que la verdura sea buena, de buena calidad, que lleguen a tiempo los pedidos, que no se eche a perder, que el packaging, que la imprenta. Uno termina coordinando recursos. Y en la vida en general es difícil trabajar en ambientes donde los recursos no se coordinan bien, porque eso va contra la productividad de uno y no puede hacer nada. Entonces, bueno, ahí
Esto era lo que yo les decía hoy. El tema es que yo quería empezar mi empresa, pero no tenía ni capital, ni tenía nada en realidad. Pero como decían hoy, es bueno comentar las cosas que uno quiere, porque yo creo que, bueno, hay que tener primero una idea de lo que uno quiere bien, no muy clara, porque uno nunca tiene las cosas muy claras, pero por lo menos imaginárselo, ¿no? Imaginarse y decir, bueno, ¿qué me gustaría? Me gustaría tener un laboratorio, quisiera tal y tal cosa, me gustaría ganar muy bien, porque querría vivir bien y me gustaría crear un lugar de trabajo donde la gente estuviera feliz de trabajar y me gustaría estar siempre en una cosa que se moviera tecnológicamente para poder estar en un desafío tecnológico permanente. O sea, como que cuando uno... Y eso yo me acuerdo que eso sí, cuando yo trabajaba de niña me imaginaba todo eso. O sea, incluso yo hice todo un proyecto trabajando de niña, nosotros nos tomamos un ómnibus ahí en el Obelisco, teníamos como una hora de viaje, recién habían aparecido las primeras notebooks y todo el proyecto yo lo hice en el ómnibus, me acuerdo. Y cuando uno proyecta, tiene que proyectar así, la chancha y los 4 reales. Y bueno, ¿yo qué quiero? Yo quiero trabajar en un lugar que esté fantástico y que el ambiente sea buenísimo y ser multimillonario y además quiero esto y quiero tal otro. O sea, uno tiene que poner lo que se le ocurra y después, por arte de magia, puede demorar 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, pero se da. O sea, creo que es importante no ser tímido a la hora de hacer la visualización. Y después, como decían recién, hay que comentarlo, o sea, hay que decir, yo lo que quiero es esto. Bueno, y así fue que, comentándole con una que había trabajado conmigo en el Cliente Estable, me dice, mira, en la Española están queriendo hacer un laboratorio de biología molecular. Y me dijeron que les gustaría hablar con nosotros, con ella y conmigo, para ver si nosotros lo podíamos dirigir. Y como yo ya tenía la fantasía esa, le dije, no, mirá, en realidad, en vez de contratarnos y ser empleados de la Española, vamos a proponerles hacer una sociedad en la cual ellos ponen la plata, ellos ponen los equipos, ellos ponen el lugar, y nosotros ponemos la magia, pero y trabajamos para la Española, y como vamos a ser los únicos, porque todavía no hay ninguno en todo el Uruguay, lo que le vendamos a las otras instituciones, le damos un porcentaje a la Española y nos quedamos con un porcentaje. Era una forma de empezar una empresa sin nada, digamos. Y bueno, y ahí no fue tan así porque, por otro lado, bueno, en aquel momento conseguimos un $20.000, los famosos $20.000 que siempre suenan, en el CONICYT, que era como el antecesor de la ANI, que dio un laburo chino, hacer todos los pasos, era mucho, bueno, era una evolución anterior a la ANI. Y entonces nosotros lo que sí poníamos era el personal, o sea que si nosotros contratábamos a 3 personas, nosotros le teníamos que pagar el sueldo, no eran empleados de la Española, sino que eran empleados nuestros. Y bueno, y así empezamos a vender servicios de, bueno, por un lado de paternidad, por otro lado de diagnósticos virales en niños recién nacidos, que los niños recién nacidos pueden tener encefalitis virales, que si no se tratan a tiempo quedan con secuelas para el resto de su vida. Pero el tratamiento es muy agresivo y además es carísimo, miles de dólares. Entonces, todos los niños con sintomatología de encefalitis viral no se pueden tratar porque es un despilfarre de plata y además porque se les hace daño y las encefalitis virales son muy raras. La sintomatología es común a una cantidad de encefalitis, pero son raras. Entonces trabajamos mucho y bueno, y con esta tecnología se podía hacer un diagnóstico muy preciso a partir de que se fue repetido si era viral o no. Y pusimos a punto eso y le vendíamos mucho al Hospital P.A. Rosell, le hacíamos también para la Española. Y bueno, y así fuimos incorporando, bueno, empezamos con la parte forense también, porque al principio en la Española, a pesar de que iban a comprar los equipos,
todo demoraba meses, y en la policía técnica había unos equipos que habían donado los alemanes y como no sabían para qué usarlos, los habían guardado en un cuarto. Y justo un francés que vino por casualidad, que resultó ser un amigo mío, me pidió que yo le trajera las charlas que él daba, y ahí me enteré de todo el equipamiento que tenía la policía, y entonces le ofrecimos a la policía que nos prestara todo ese equipamiento, y a cambio de eso nosotros entregábamos a la gente del laboratorio. Y así fue que empezó el laboratorio de la policía técnica. A los 6 meses, cuando llegaron los equipos que habíamos importado, pudimos devolverlos de la policía. A lo que voy con esto es que creo que conviene a veces tratar de agotar las soluciones raras, o sea, como decía uno, pero ¿qué hace un equipo de la policía en la española para una empresa privada? Digo, uno cuando está emprendiendo y no tiene muchos recursos tiene que recurrir a cosas que sean heterodoxas. Bueno, no, esto era anterior, digamos, esto era cuando yo estaba en línea, que había llegado a ese punto en que había que tirarse al agua con muchas incertidumbres, y sobre todo con la incertidumbre económica, que uno decía, bueno, si yo me voy a meter en una empresa, por ahí no puedo mantenerme, además yo ya estaba casado. Pero bueno, una de las cosas buenas de este contrato que habíamos hecho con la española es que por los análisis que hacíamos con la española, ellos nos pagaban un fijo por mes. Entonces con ese fijo por mes vivíamos, mi socia y yo éramos. Bueno, otra cosa importante en la etapa que están ustedes es que tener mucho cuidado con las planillas Excel, ¿no? Que son realmente un veneno. Nosotros me acuerdo que para tomar la decisión decíamos, bueno, pero hay una cifra mágica ahí que decía que el 5% de los nacidos tienen dudas en la paternidad. Entonces sacábamos la cuenta del 5% de todos los nacidos en Uruguay, tenemos 2.000 casos por año. A $1.000 la paternidad era una facturación de $2 millones por año, no podía ir mal, estábamos en las pilas. Después, claro, cuando esas planillas de Excel las pasas a la realidad, resulta que de los $2 millones no te quedan ni 20.000, 20.000 sí, pero hay que cada vez que uno hace esos cálculos hay que multiplicarlos por la probabilidad de que pasen en la vida real. Y bueno, estos eran los análisis que hacíamos para los niños recién nacidos. Otra cosa que hacemos es analizamos en los cánceres de colon y los cánceres de pulmón la estructura genética del cáncer para ver si se puede beneficiar con determinado tratamiento o no. Nosotros ahora tenemos un laboratorio en Buenos Aires que se dedica solamente a eso, o sea, nos mandan piezas de todo el país y nosotros extraemos el ADN del tumor y nos fijamos si tiene mutación o no la tiene, y según la tenga o no la tenga, se le puede dar una medicación u otra. Este fue el primer caso de forense, debe ser del año 93, que la verdad que fue raro porque fue un caso de un asesinato de una señora pobre y había un sospechoso que había asesinado a otra señora hacía 3 años cuando era menor y había salido del INAU y le habían dicho por ahí, o sea, todo indicaba que era ese. Y resulta que fueron a la casa a buscarlo y encontraron que tenía manchas de sangre en una remera. Entonces nosotros dijimos, bueno, si nosotros comparamos las manchas de sangre de la remera con las manchas de sangre de la señora, y si son de la señora, seguro que fue él. No tiene por qué tener en la casa manchas de sangre que no sea de lo raro, digamos, lo que pasó, que fue curioso, es que hicimos todo y realmente, bueno, y comparamos además con el ADN de él, porque
porque lo más probable de la mancha de sangre, si no eran de la señora, era que fueran de él. Y resultó que eran de él. Con lo cual la policía inmediatamente asumió que no había sido el que mató a la señora, lo cual no era un silogismo. Después me acuerdo una vuelta que habíamos... Pues en esa época tuvimos un momento de estrellato y había un caso horrible de una violación y tenían al violador, que parece que el violador era malísimo, un negro, enorme, nos traían entre 4 policías y claro, nosotros teníamos para comparar el semen de la víctima que había quedado en la vagina de la mujer violada. Entonces los policías dicen: doctor, ¿le sacamos semen? La verdad que era difícil una cosa que también quería comunicarles es que hay que tener mucho cuidado con el pedir opiniones, ¿no? Porque, o sea, en la cultura hay una especie de argumentación del ridículo, de la burla, de que no, eso no va a andar, eso, pero fíjate, ¿a quién se le ocurre? O sea, hay una cantidad de ideas que se frustran porque el único argumento que les pasan a los otros es que a quién se le ocurre. Y yo me acuerdo que a nosotros nos pasó en el momento cuando yo decía que íbamos a hacer un laboratorio para ADN, mucha gente nos dijo: no, pero eso es inviable, no hay forma, no. Incluso antes, cuando yo me acuerdo que era veterinario y dije que iba a estudiar cosas de biología molecular, mucha gente me decía: no, mirá, no te metas en eso porque es una estupidez, no hay forma de vivir de eso. O sea que en la etapa de ustedes que están así evaluando emprendimientos, creo que es muy importante no dejarse influir por cosas que no tengan argumentos, por la burla, por el argumento de que es ridículo, de que es impensable. Bueno, nosotros ahora entonces tenemos una empresa que se dedica, tenemos 2 laboratorios acá en Uruguay, uno que se dedica a la parte de análisis para Uruguay y otro que se dedica a la parte de análisis para el extranjero, y sobre todo para la consultoría, para la instalación de sistemas forenses. Nosotros desarrollamos un software que es bastante único, hay otro que lo desarrolló el FBI. Vamos a empezar por el principio. De un tiempo a esta parte se vio que además de la huella digital, nosotros todos tenemos lo que se llama el número de identidad biológica. En el ADN tenemos un número que es único para cada uno de nosotros. A diferencia de la huella digital, está en todas las células. O sea, si nosotros dejamos una gota de sangre, tomamos un vaso, lo que queda en el vaso, tomamos un cigarrillo, lo que queda en el cigarrillo, o sea, perdemos un pelo, todo eso va dejando nuestra identidad. Entonces, en muchos países se están haciendo bases de datos en las cuales a todos los presos, además de la huella digital, tienen el perfil de ADN. Eso requiere laboratorios adecuados para hacer eso, requiere la gente entrenada para poder hacerlo y requiere un software para poder manejarlo, para poder buscarlo. Nosotros desarrollamos un producto global que nos asociamos con unos arquitectos, con el arquitecto Ott y Ponce de León, y entonces le brindamos a los gobiernos la solución global. Le decimos: bueno, nosotros le construimos el laboratorio, le entrenamos a la gente, se lo equipamos, le damos el software, le solucionamos el tema. Y como esto es algo que está pasando y va a pasar indefectiblemente en todo el lado del mundo, nosotros lo que queremos es ser partícipes de ese proceso, ¿no? Bueno, estos son los laboratorios. No es muy feliz la foto esta. Son los laboratorios que estamos haciendo en Venezuela. Este es un instituto de investigación de proteómica y genómica
¿No hace otro más? No. Bueno, y después hay otros para la policía. Acá no se ve nada en realidad, no es un informe esta foto, pero estos son 5.000 metros cuadrados de laboratorio. Y después los módulos para la policía son de 1.200 metros. Bueno, en la parte agropecuaria estamos trabajando en la parte de registros bovinos y equinos. Nosotros hacemos todos los ADN para los animales que se van a inscribir como de pedigree. Necesitan tener un ADN que diga que son hijos de tal toro, hijos de tal vaca, y los caballos también. Entonces hacemos todos los ADN de acá de Uruguay y los de Paraguay también. Y estamos usando esta tecnología también para robo de ganado, o sea que cuando carnean un bicho nos traen las muestras de lo que quedó en el campo y muestras de, yo que sé, de ropa manchada con sangre o de carne, y nosotros comparamos y si es el mismo animal. Eso hemos resuelto muchos casos de robo de ganado. Y también tenemos un área de identificación de variedades de soya en la cual si un productor dice que está plantando una variedad que pertenece a otro, tiene que pagar royalties. Entonces, analizando el ADN, nos contrata el Urupov, que es una unidad protectora de obtentores vegetales, para controlar que le pagan los royalties que corresponden. Y bueno, esto es otra cosa que nosotros hicimos un proyecto piloto para auditar el Sistema Nacional de Trazabilidad. No sé si conocen el Sistema de Trazabilidad. Lo que hace es, se le pone una caravana al ternero cuando nace y... ¿Tiene gente? Estamos laburando. Bueno, péganos un grito porque nosotros estamos muy interesados en auditar el sistema. Esos sistemas se basan en una cantidad de pasos, de documentos por un lado, o sea, registros y caravanas en este caso. Y con el ADN lo que hacemos es tomar ADN en el campo, y tomar ADN en el frigorífico, y tomar ADN al final del proceso del frigorífico para ver si en algún lado se mezclaron las muestras. Hicimos un proyecto con 100 establecimientos con INAC, y nos dieron el premio Innova en el 2012 por eso. La próxima. Bueno, esto también, o sea, esto es también para el tema de la trazabilidad. En el asado más grande del mundo, ¿ustedes se acuerdan del asado más grande del mundo? Sí. Bueno, ahí nosotros... ¿Eh? Duró como 2 meses el título. ¿Qué? No. ¿Duró como 2 meses qué? El título ese. No era que después lo hicieron. pues, otro. Ah, sí, después lo hicieron otros. Estuvo buenísimo. Pero nosotros tuvimos nos matamos laburando y no tuvimos la prensa que pensábamos que íbamos a tener, pero de hecho trasladamos al laboratorio de la Rural del Prado unos equipos que de moverlos se descalibran, un laburo de China. El tema es que nosotros le sacamos una muestra a cada uno de los animales que se faenaron para el asado, y después en el momento del asado, cuando habíamos puesto la carne a la parrilla, nos dieron un pedazo de carne anónimo. Mientras se hacía el asado, nosotros hicimos todo el análisis de ADN como pedrada, y cuando estaba terminado el asado podíamos decir de qué animal de los 2000 que se usaron, pues se usaba un pedacito chiquito de cada animal, pues se usaban como 2000 animales, pues se le sacaba solo el vacío. Y sin caravana, sin nada, podíamos saber de qué animal era y asociarlo a todos los datos de la caravana. Bueno, a ver, pasar al próximo. Nosotros tenemos el laboratorio de Geniageo en Sudamérica, que es para esto que les decía de asesorar a los gobiernos e instalar sistemas forenses. Y también estamos haciendo secuenciación masiva, que es una técnica nueva que se usa para predisposición genética al cáncer de mama de Angelina Jolie. No sé si vieron que le habían dado un test que le había dado positivo y se tuvo que hacer una mastectomía bilateral. Y estamos haciendo predisposición para el cáncer de colon también. Después tenemos Kenia, Brasil, y después tenemos servicios en Paraguay, en Chile,
en Venezuela y en Angola estamos conversando con la policía de Angola para instalar esa ayuda en laboratorio. Bueno, esto es un poco... Yo también estuve en la charla ayer de Endeavor y vi una cantidad de ideas que me parecía que eran buenas, así que es una especie de plagio de una charla de ayer, pero creo que vale la pena repetirlo, porque las cosas buenas hay que repetirlas. Me gustó mucho lo que decía esto, fue un chileno muy gracioso, ¿te acuerdas? El chileno parecía Jimmy Swaggart, el chileno gritaba, era pero una cosa importante cuando uno decide emprender en algún emprendimiento nuevo es tratar de moverse en lo que se llaman los océanos azules, ¿no? No sé si han leído un libro. Como que hay océanos azules y océanos rojos. Los océanos rojos es cuando los tiburones se comen entre sí y queda todo el mar lleno de sangre porque se comen entre sí, ¿no? Entonces, como que hay lugares, qué sé yo, si uno va a poner, en su momento me acuerdo que estaban de moda poner canchas de pádel, bueno, hicieron una cancha de pádel, otra cancha de pádel. Al final había tantas canchas de pádel que había que regalar la hora de cancha de pádel porque era una cosa que no... hay ambientes que son muy competitivos en los cuales lo único que queda es el precio, bajar el precio, bajar el precio, bajar el precio, y eso es desangrarse, ¿no? Y los océanos azules son oportunidades en las cuales uno no compite con nadie, ¿no? Y hay, o sea, no es que uno diga, no, pero esto... Yo creo que la innovación justamente consiste en encontrar océanos azules. Lo que están haciendo ustedes de un dispositivo que se utiliza para medir la estabilidad de la gente mayor de edad, bueno, es un lugar donde vas a encontrar, tendrás competencia internacional y qué sé yo, pero es más cómodo que poner una pizzería en la esquina. Y bueno, nosotros, la verdad es que yo un poco, cuando me decidí al tema de la biología molecular, me decidí porque era un poco eso, como era raro, iba a ser más fácil competir. Es decir, a mí nunca me gustó mucho, nunca fui muy competitivo, ni muy competente, digamos. No era muy... Si uno, por ejemplo, quiere ser cirujano cardíaco, tiene que matarse para ser cirujano cardíaco, porque hay cantidad de gente que quiere ser cirujana cardíaca, y gente brillante. Entonces, hay que saber desmarcarse de esas situaciones de grandes exigencias. Es decir, bueno, está, acá hay gente muy buena, se están matando, yo voy a meterme en otra cosa que haya lugar. Bueno, eso de visualizar el futuro es lo que yo le decía hoy. Uno tiene que pedir la chancha y los 4 reales. O sea, cuando uno quiere pedir, hay que pedir a todo lo que da. Y pedir absurdos. Como decía el chileno ayer, la vida lo ve a uno tan empecinado que al final se le regala. O sea, si uno lucha por una cosa, después de mucho luchar, mágicamente en algún momento se abre y las cosas fluyen. Después, lo de diseñar el camino es, bueno, también ustedes están en eso. O sea, hay que tener una imagen bien ambiciosa y después tener una idea remota de cómo llegar a ese camino, por más que muchas veces uno llega por caminos totalmente distintos a lo que pensó al principio, ¿no? Y después, lo del liderazgo es muy importante, o sea, uno cuando emprende algo tiene que tener un muy buen equipo, tratar de reunirse de muy buen equipo y tiene que convencerlos, porque es muy difícil, o sea, es muy difícil. Y hay momentos en que todo se va, todo desaparece y uno dice, bueno, está, nos morimos. Y la única forma de mantener el entusiasmo es tener liderazgo, o sea que es importante, no sé cómo decirles, pero es importante que la gente esté realmente en la misma, que hay que ser generoso, muy generoso con la gente, ¿no? Porque es decir, todos necesitamos de todos en momentos muy críticos.
Y bueno, hay que ser claro con lo que se quiere y hay que comunicarlo, porque eso también pasa a veces cuando uno empieza nosotros ahora últimamente hemos crecido bastante. Yo me acuerdo, nosotros todas las semanas nos reunimos todos, éramos 8 o 10, alrededor de una mesa durante 2 horas y contábamos qué había pasado en la semana, qué había, qué posibilidades había, que habíamos hablado con tal, que capaz que conseguíamos tal contrato, capaz que no, y qué pasaba con la enzima tal, que al final... Y eso es fantástico. Después que uno crece un poco y se empieza a complicar eso, hay que tratar de no perder la comunicación, porque cuando se empieza a perder la comunicación se crea un ambiente difícil. Y bueno, y también copiando lo de ayer, ¿la próxima? De ayer el chileno hizo el cuento que yo no lo voy a tratar de copiar porque es imposible, pero muy gracioso, porque el chileno lo hacía como un actor, para mí que es medio actor el chileno. Dicen que a Winston Churchill, después de la guerra, que era un héroe, así, era un tipo indiscutido, me invitaron a dar una charla en una universidad muy prestigiosa en Inglaterra y lo fue a ver gente de todos lados, a ver las palabras de Churchill, qué decía Churchill, esperando la conferencia de Churchill y Churchill lo único que dijo fue, la charla era, tenía que transmitir un mensaje lo más importante para tener éxito. Churchill había dirigido el desembarco de Normandía, en el día D. Y Churchill fue y dijo, lo único que hay que hacer es no rendirse. No rendirse y no rendirse. Y nunca rendirse. Se volvió, se sentó y no dijo más nada. O sea, toda la conferencia fue eso. Y después le preguntaba y decía, no, lo que pasa es que ustedes me pidieron que yo dijera que era lo más importante. Todo lo demás es anecdótico. Y bueno, lo importante es que, o sea, ustedes decían que hay un problema con el ministerio y un problema con esto. Si quieren, van a surgir 1.000.000 de problemas. O sea, una cantidad de gente para el camino. Para poder salir adelante, no hay que rendirse nunca. Y nunca, que a veces te dan ganas de llorar y te vas y te llorás en la almohada, pero no te puedes rendir. Hay momentos de desesperación, pero hay que seguir. Bueno. Eso era cuando nos reuníamos todos alrededor de una mesa. Había comida arriba de la mesa. Y vino arriba. ¿Buenas preguntas? No, muy bien la voz de la experiencia. Porque acá todos jóvenes. Sí, ¿Qué le hiciste? ¿Qué estás queriendo decir? Una consulta. Sí. Comentaste que el inicio estaba en español.